Hola y bienvenidos. Mi nombre es Vanessa. Soy entrenadora de negocios de cuidado infantil con Civitas Strategies Early Start. En la presentación de hoy, repasaremos lo que hay que saber y hacer cuando se piensa en iniciar un nuevo negocio de cuidado de niños. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Esto es lo que cubriremos en la presentación de hoy. En primer lugar, lo que necesita saber para empezar y luego cubriremos las normas, los reglamentos y las responsabilidades que debe entender como nuevo propietario de un negocio de cuidado de niños. A continuación, hablaremos de cómo preparar su establecimiento. Luego compartiremos información y consejos para organizarse y seguir haciéndolo. Antes de hablar de algunas herramientas financieras básicas y de la preparación, veremos el plan de negocio, por qué es importante y cómo aprender más sobre él. También compartiré algunos estudios importantes que debería consultar sobre el mercado en su zona y examinaremos la contratación, algo que estoy segura que es de gran importancia. Por supuesto, terminaré compartiendo otros recursos y vías de apoyo, así que permanezcan atentos. Como aspirante a propietario de un negocio o empresario, se requiere una importante inversión de tiempo para abrir y gestionar su negocio. Usted es responsable de todo lo necesario para gestionar su negocio antes y después de su apertura. Como propietario de un negocio de cuidado de niños, puede esperar jornadas de trabajo más largas de las típicas 8 horas, ya que dedicará tiempo a las operaciones y la administración. Esto incluye entablar relaciones y controlar a su personal, a los padres y responsables y a sus compañeros. Dirigir un negocio sin problemas y con éxito requiere una atención constante. No hay atajos. Antes de invertir el dinero que tanto le ha costado ganar en su nuevo negocio de cuidado de niños, tendrá que asegurarse de que lo hace legalmente. Lo primero que debe hacer es pensar en la estructura de su empresa. ¿Va a funcionar como empresa unipersonal? ¿Tendrá empleados W2? ¿Decidirá constituir una sociedad? Dependiendo de sus respuestas, es posible que tenga que obtener un EIN o el número de identificación fiscal de su empresa y otros documentos corporativos. Suponiendo que tenga una ubicación en mente, tendrá que comprobar sus requisitos de zonificación locales. Si está pensando en montar un negocio en casa, también debe comprobar las escrituras y la asociación de vecinos para conocer las restricciones pertinentes. Y, si no tiene una ubicación seleccionada, es el momento de empezar a buscar, teniendo en cuenta estos requisitos. Y, por supuesto, planee ponerse en contacto con su agencia local de licencias para informarse sobre cualquier requisito de licencia local o estatal, incluidas las cualificaciones necesarias. Existen varios requisitos en materia de seguridad y funcionamiento que se le aplicarán a usted y/o al personal que pueda incorporar. En primer lugar, las normas de concesión de licencias incluyen las proporciones de personal por niño que dictan cuántos miembros del personal son necesarios para atender a un determinado número de niños. Estas normas de autorización también incluyen la comprobación de sus antecedentes, los de su personal y los de cualquier persona de su hogar que pueda entrar en contacto con los niños a su cargo. Puede obtener más información sobre las normas de verificación de antecedentes para las operaciones de cuidado de niños
en el estado de Texas en hhs.texas.gov. Los requisitos adicionales pueden incluir la realización de modificaciones de seguridad si va a abrir un programa en casa o si va a abrir un centro en un espacio no utilizado previamente para el cuidado de niños. Esto es para asegurarse de que tiene suficiente espacio, tanto interior como exterior, para los niños a su cargo. También es posible que necesite inspecciones del Departamento de Bomberos y del Departamento de Construcción. Otro requisito legal a tener en cuenta es la compra de un seguro para su negocio. En Texas, los programas de cuidado de niños en el hogar están obligados a tener al menos $300,000 de seguro de responsabilidad civil. Esto proporciona cobertura para cualquier incidente de negligencia, por lo que no es un requisito que quiera ignorar. Para los programas basados en el hogar, su seguro de propietario no cubrirá ninguna pérdida relacionada con su negocio. Al abrir un programa de cuidado de niños, debe comprender sus responsabilidades como titular del permiso. Son numerosas y se aplican a todas las facetas de su negocio. También debe conocer y comprender las normas mínimas para los centros de cuidado de niños, así como los hogares de cuidado de niños registrados y con licencia, dependiendo de su tipo de negocio. A continuación, se enumeran algunas de esas responsabilidades y requisitos generales. Notificaciones obligatorias a la HHSC, información que debe estar a disposición de los padres, políticas operativas, requisitos de mantenimiento de registros, tales como registros de accidentes, incidentes y personal, requisitos en materia de personal, proporción de niños por cuidadores y tamaño de los grupos, necesidades de cuidados básicos, incluidos los cuidados nocturnos y el sueño seguro, servicios de nutrición y alimentación y mucho más. Cuando se trata de cuidado infantil, nada es más importante que la seguridad. Su programa tendrá que cumplir con ciertos requisitos de construcción y seguridad para abrir y debe seguir cumpliendo con las normas mínimas exigidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas en todo momento. Para ser lo más proactivo posible, su centro también debe realizar sus propias inspecciones fuera de las requeridas por la HHSC. Para garantizar la seguridad y la protección, también tendrá que vigilar la formación del personal, sus instalaciones y equipos y el cumplimiento y las actualizaciones necesarias de sus procedimientos. Centrémonos ahora en la organización. Tenga todos sus contratos, políticas y procedimientos establecidos antes de abrir sus puertas y antes de empezar a contratar. Estos rigen y guían casi todos los aspectos de su negocio, ayudan a establecer las expectativas y a reducir el riesgo. También deben desarrollarse políticas y procedimientos para los empleados, incluidos los procesos de contratación y empleo. Tanto si proporciona información a los padres como al personal, estas políticas y procedimientos deben estar organizados, ser accesibles y ser reconocidos formalmente con firmas de conformidad. El uso de la tecnología, como los programas en línea, el software informático o una aplicación en su teléfono o tableta, le permite impulsar su productividad, simplificar los procesos de su negocio y liberar tiempo. Investigue e invierta en software de gestión y comunicación empresarial. Por ejemplo, quizá quiera automatizar los pagos al personal e incluso los ingresos de los padres. Vamos a hablar de algo que a menudo se pasa por alto, pero que puede ayudarle a organizarse para empezar y seguir dirigiendo su nuevo negocio sin problemas y con eficacia. Dedicar tiempo a redactar un plan de negocio con antelación será un tiempo bien empleado a medida que avanza. No es necesario que sea increíblemente largo o detallado, pero debe incluir información básica sobre su programa. Debe incluir su propuesta de valor, un recordatorio conciso de lo que ofrece y de por qué los niños y las familias adoran su servicio.
Para más información, consulte nuestra guía sobre este tema en childcare.texas.gov. Pasemos a las finanzas, concretamente a su presupuesto. Esta herramienta fundamental le ayudará a planificar con antelación y a supervisar los ingresos y los gastos para mantener el rumbo. La elaboración de un presupuesto eficaz también incluye el seguimiento de los datos reales mensuales, es decir, cuánto se recibe realmente en ingresos y cuánto se gasta por categoría identificada. Esto le proporciona información importante para ajustar su presupuesto en el futuro y asegurarse de que sea lo más realista posible. Además, una previsión de flujo de caja es una de las mejores herramientas que puede tener para controlar la salud financiera de su empresa. No se trata de un presupuesto, sino de una forma de entender cuánto dinero está entrando frente a cuánto dinero está saliendo. Calcule su flujo de caja por mes, restando todos sus gastos de sus ingresos totales. La mayoría de las veces, el uso de un programa informático o una hoja de cálculo es el mejor método para hacer un seguimiento del flujo de caja. A decent rule of thumb is to estimate your enrollment at no more than 85% of your total capacity. In this manner, even if a few families depart abruptly, you can still cover your expenses. For new businesses, you may want to be even more conservative, understanding that most will not be at or near full enrollment on day one. Los impuestos se asocian a menudo con formularios confusos y abrumadores, con la ansiedad por futuras auditorías y con el temor a una factura fiscal elevada. Pero la temporada de impuestos puede ser una oportunidad para que los propietarios de pequeñas empresas ahorren dinero y eviten el riesgo de futuros problemas. Como propietario de un negocio de cuidado de niños, usted quiere estar seguro de que está pagando sus impuestos estimados trimestrales y que tiene su personal clasificado correctamente y tiene los sistemas en el lugar para retener los impuestos FICA de la nómina. Además de los impuestos trimestrales, tendrá que presentar sus impuestos anuales. Nuevamente, childcare.texas.gov incluye recursos e información que pueden ayudar para clasificar correctamente a los empleados y a prepararse para la época de impuestos. Es útil asegurarse de que dispone de efectivo adicional en reserva en las cuentas de su empresa. Se puede utilizar fácilmente y no conlleva los intereses ni los costos a largo plazo que conlleva la deuda. A veces oirá la necesidad de tener 3 o incluso 6 meses de ingresos en una reserva de efectivo. Y eso es genial, si es posible, pero un colchón de cualquier cantidad es útil. Otro componente fundamental para el éxito financiero de su negocio es asegurarse de que sus tarifas están actualizadas, son precisas y adecuadas para su zona. Verifique también otras tarifas en su área. Para obtener más información, visite ¿Cómo establezco mis tarifas para mi negocio de cuidado infantil? En childcare.texas.gov. Es probable que el mercado de los programas de cuidado de niños sea muy competitivo. Es importante pensar en el mercadeo de su negocio para que los posibles padres sepan lo que les ofrece y por qué su negocio es único. Una de las claves del éxito de su negocio de cuidado de niños es tener un plan de mercadeo bien desarrollado. El mercadeo desempeña un papel importante en el crecimiento de su negocio actual y puede ayudar a garantizar el éxito futuro y una reputación positiva dentro de su comunidad. El mercadeo ayuda a los padres a conocer sus servicios y a saber por qué deberían utilizarlos. Dedicar tiempo a crear un plan de mercadeo y mantenerlo actualizado puede contribuir en gran medida a que su negocio de cuidado de niños sea un éxito. El mercado laboral también es competitivo. Debe investigar las tarifas salariales de su zona para asegurarse de que ofrece salarios competitivos a sus empleados.
Lo último que desea al iniciar un nuevo negocio es una rápida rotación de personal, ya que es una amenaza para sus operaciones. Es costoso para su negocio dedicar continuamente tiempo a reclutar, entrevistar, contratar, incorporar y formar a nuevos empleados. Las familias se preocupan por la calidad de cuidado que reciben sus hijos cuando ven regularmente nuevos empleados. Los niños necesitan personal constante para poder crecer y prosperar en su programa. La alta rotación de personal también afecta a la moral y a los niveles de estrés de sus empleados actuales, creando un entorno de trabajo estresante. Al invertir en la retención de los empleados, su empresa se beneficia en todos los sentidos, tanto a corto como a largo plazo. Aunque quiera lanzarse a contratar rápidamente, es importante que su empresa se tome su tiempo. Además de tener habilidades, conocimientos y talentos certificados, trabajar con niños pequeños exige compromiso, experiencia y entusiasmo por el trabajo. También es necesario que sus empleados tengan una formación o cualificación específica, no solo en el momento de la contratación, sino también a lo largo del tiempo. Por estas y otras razones, es importante tomarse su tiempo y centrarse en la selección de las personas de calidad que necesita su negocio. Contratar y gestionar al personal requiere recursos. Es probable que tenga que destinar dinero a la incorporación del personal y a su pago antes de empezar a recibir pagos de matrículas o subvenciones. Y por último, entender los requisitos de la proporción del personal por niño le ayudará a estructurar cada aula para maximizar la rentabilidad. Para ello, asegúrese de conocer el costo de la atención en el aula, que depende en gran medida del número de niños matriculados, ingresos de las aulas y del número de profesores asignados, gastos del aula. Gracias por acompañarme en esta discusión sobre las consideraciones en torno a la apertura de un nuevo negocio de cuidado infantil. Hice referencia a childcare.texas.gov varias veces a lo largo de la presentación, así que asegúrese de visitar el sitio web para acceder a recursos útiles e información sobre estos temas y más, tanto en inglés como en español. Una vez que tenga una licencia para su nuevo negocio, también es elegible para recibir entrenamiento de negocios gratuito individual. El formulario de inscripción se encuentra en este sitio web también.